Muchas bendiciones, esperando que se encuentre muy bien en este día. Estamos grabando domingo, inicio de semana. Quiero invitarle para que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, vamos a leer los primeros 6 versículos de ese capítulo. Dice así la palabra del Señor. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ellas. Durante un largo tiempo, en diferentes periodos, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas a su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia cuando Dios escoge a una persona para que comience precisamente ese largo camino hasta llegar a los días de Jesucristo. Esa persona fue Abraham. Génesis capítulo 12. Dios, a partir de ese momento, le habló de muchas maneras a su pueblo. Y por esa manera, utilizó los profetas, que los encontramos distribuidos prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. El mensaje tiene un fin específico, y ese fin específico es captar la atención del pueblo escogido para que ellos se arrepintieran de sus malas obras y se volvieran a Dios. Esa fue la llamada de atención constante del Señor. Grandes promesas, hermosas promesas que las encontramos a partir del libro de Éxodo en adelante, donde el Señor comienza a hacer grandes promesas para su pueblo, pero su pueblo nunca puede llegar a ellas porque le falta el ingrediente principal. Y el ingrediente principal de todo creyente es la obediencia para poder llegar a las promesas del Señor. Pues bueno, de esa forma fue que la profecía vino a los que habían sido llamados a partir del patriarca Abraham. Y por supuesto que nos estamos refiriendo, como lo dije, al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una particularidad, y eso es que durante ese periodo, durante ese tiempo, esa existencia que tuvieron ellos, no había presencia del Espíritu Santo en las personas, a diferencia de la época actual que estamos viviendo, donde el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En ese tiempo era diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hacía visitaciones por encargo de Dios a ciertas personas, llamados profetas o llamados videntes también, quienes eran los que venían a hablarle al pueblo, exhortarle al pueblo sobre lo que podía acontecer si no se volvían al Señor. Por ese motivo es que fue necesario, y aquí tenemos que ser muy claros y poder entender esa diferencia. Por ese motivo es que fue necesario la existencia de la profecía que servía para dirigir y para exhortar al pueblo. Luego, después de muchos años, viene Jesús y nos deja su palabra para que nos enteráramos de primera mano acerca de lo que el Señor quiere tratar con cada uno. Se sustituye la profecía, por decirlo de alguna manera, se sustituye la profecía por la palabra de Dios, y por eso es que encontramos en la misma palabra de Dios que la profecía más confiable es la misma palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, muchas personas se quedaron pensando que la profecía por boca de hombre, aún en estos tiempos, el gran error que comete la gran población creyente, la mayoría de la población creyente, viven pensando
que la profecía por boca de hombre aún tiene que dirigir sus vidas. Se reúnen unas cuantas personas alrededor de alguien que dice que es profeta y dejan que su vida sea dominada, sea gobernada, sea dirigida por esa persona antes que ir a la palabra y buscar la guianza del Espíritu Santo. Y esto, por supuesto, que la gente lo hace porque no conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos confiar únicamente en la palabra de Dios y no en los hombres o lo que los hombres nos dicen. Hay un ejemplo hermoso en el Antiguo Testamento donde dice que Pablo va a predicar a un lugar llamado Berea y la gente de Berea tomaba notas de lo que se les estaba diciendo y luego iban a sus casas a confrontar lo que se les decía con los escritos. Ellos no tenían la Biblia, tenían los rollos, tenían todo lo que se conocía como la ley. Estaba escrita, la palabra de Dios estaba escrita en papiros, en cueros, en diferentes instrumentos que se utilizaban, y entonces ellos iban a revisar si era cierto lo que se les decía. Hoy nosotros tenemos la Biblia y con la Biblia, lo que nosotros también le llamamos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, tenemos confianza absoluta de que si Dios nos habla, es en forma directa a cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador. Es por ese motivo también que el escritor de los Hebreos dice en los 2 primeros versos lo siguiente. Por eso es que es importante, repito, que conozcamos la palabra. Dice el escritor de Hebreos, versos 1 y 2 en el primer capítulo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Está claro? Claro que está claro. Tiempo pasado utilizó los profetas. Hoy nos habla a través de Jesucristo. ¿Y cómo nos habla Jesucristo? A través de la palabra, a través de los escritos, de los evangelios y las diferentes cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Esa es la forma a través de la cual Dios nos habla hoy. Basta entonces, hermanos, con leer en el Nuevo Testamento para entender que nos hemos convertido en hijos de Dios, y eso ya lo hemos hablado también. San Juan capítulo 1, verso 12. Nosotros los que nos hemos convertido en hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Por supuesto que a través de Jesucristo, el Espíritu Santo es el representante de Jesucristo en la tierra. De igual manera seguimos siendo guiados por el Hijo de Dios. ¿Y qué significa esto? Que Dios no nos habla a través del Antiguo Testamento, porque cualquiera podría en este momento estar interpretando, no, es que el pastor está diciendo que Dios ya no nos habla a través del Antiguo Testamento. Y tengo que decirle, de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Porque conservando la Biblia, tal y cual es, una sola unidad, desde Génesis hasta el último libro, el libro de las Revelaciones o el libro de Apocalipsis, ahí vamos a encontrar el plan de redención para la humanidad. Y en el primer libro encontramos lo que se conoce como el protoevangelio, Génesis 3:15. ¿En qué consiste este protoevangelio? Bueno, consiste en la promesa que Dios da de que Él proveería un redentor para la humanidad, lo cual ocurre varios siglos después de que se da esa promesa. Así que tenemos que tener claro y recordar a cada momento que la Biblia es nuestro manual de vida, el plan que nunca falla, la comunicación más exacta entre Dios y sus hijos. Por eso es que también debemos estudiar, por supuesto, el Antiguo Testamento. Hoy iniciamos leyendo un escrito que data de aproximadamente 600 años antes de que Cristo naciera, y esto es una especie de poema o canción, como se le denomina. Es el tema que hoy tenemos en estudio y lo he considerado que es una excelente metáfora digna de ser tomada en cuenta por precisamente nosotros los creyentes neotestamentarios. Repito, sin necesidad de profetas actuales.
Con esto digo o no digo que no haya profetas actualmente, tampoco digo que los haya, ¿verdad? Usted saca sus propias conclusiones, pero creo y firmemente he entendido esto desde hace mucho tiempo, que con la palabra de Dios nos basta y nos sobra para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir y para poder escuchar la voz de Dios. Es fácil, hermanos, entender y disfrutar este texto, por supuesto, del Antiguo Testamento. También, ¿por qué? Porque lo podemos aplicar a nuestro tiempo actual. Y si bien es cierto, fue escrito para el pueblo de Israel y les está haciendo una exhortación con respecto a lo que iba a pasar cuando ellos se alejaran de Dios y todas las consecuencias negativas que iban a tener, también es aplicable a nuestras vidas. Así que voy a empezar nuevamente con los primeros versículos que dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. ¿Quién es ese amigo querido del cual nos habla el profeta Isaías? Bueno, ese amigo querido puede ser, por supuesto, todo un pueblo, como lo era el destinatario original, que era el pueblo de Israel, o bien también puede ser una persona específica. Vamos a darle entonces una interpretación bastante personalizada. Situémonos en que hay una persona que tiene un viñedo. Un viñedo es una plantación donde se plantan matas de uva. La gente dice árboles de uva, en realidad no son árboles, sino que son matas de uva. Ese viñedo supone, por supuesto, para quien lo planta una gran expectativa. Él tiene una esperanza muy grande de lo que va a suceder, de lo que va a hacer con ese viñedo. De igual manera, como lo es con cada creyente, esa expectativa de vida eterna. Usted y yo, creyentes del Nuevo Testamento, creyentes neotestamentarios, creyentes por supuesto en la unidad de la Biblia, pero a partir del Nuevo Testamento es que conocemos a Jesús. Hoy tenemos una expectativa de vida eterna. Y esa expectativa implica que cada uno de nosotros sabe, está seguro y espera pasar una eternidad al lado de nuestro Padre Dios en el cielo. Ni más ni menos, eso es lo que estamos esperando cada uno. Cuando un creyente es tocado, cuando un creyente es abordado por la palabra de Dios y adquiere la esperanza de vida eterna, esta persona se convierte en un terreno fértil para la misma palabra de Dios. Recordemos cuando Jesús nos habla con respecto a la parábola del sembrador, que dice que a partir de una semilla podemos ver una producción o una cantidad de frutos que podemos recoger que anda entre el 100, entre el 60 y entre el 30 por 1. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un creyente decide recibir la palabra de Dios, está muy receptivo a la palabra y así, es así como comienza un proceso para que esa palabra comience a producir frutos en ese creyente. Veamos entonces el entorno de la canción o la parábola que estamos leyendo. Dice que el futuro viñador se fue, quería plantar una viña, entonces se buscó un terreno, escogió un terreno para plantar su viña. Para plantar la viña dice que este viñador escogió una ladera que era fértil, era apta para casi todo tipo de cultivo, y esto hace que en ella crezca, por supuesto, toda clase de productos, igual como lo hacemos nosotros los creyentes, cuando estamos dispuestos a recibir la palabra y la recibimos con gozo y comenzamos a producir fruto. Vamos a producir mucho fruto, fruto en abundancia. Y eso va a depender de cada uno, tal y como lo hemos visto en esta famosa parábola del sembrador. Nos habla de 30, de 60 y de 100. A todos nos gustaría tener una producción del 100 por 1, sobre todo cuando sembramos alguna semilla y esperamos recoger algún fruto. Por ejemplo, cuando sembramos una semilla de naranja y esperamos que ese árbol de naranja crezca y produzca muchas naranjas. Por supuesto que así debe ser nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no es para quedarse ahí sentado nada más con el gozo, con la alegría de que ya recibí el Señor y es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que no podemos tomar una luz y una vez que la encendimos meterla
en un lugar oculto para que no se vea. La luz tiene que alumbrar. De igual manera, la semilla tiene que producir frutos abundantes. Dice el verso 2, la cavó, la limpió de piedras. Está hablando del lugar donde iba a sembrar, de la ladera. Y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó, aquí está el detalle, acabó dando uvas agrias. Bueno, aquí vamos a encontrar que un fenómeno bastante interesante que sucede. Dice que después de haber invertido mucho tiempo en preparar el lugar para que las uvas crecieran, estas uvas no fueron de buena calidad. Y bueno, vamos a analizar lo que sucede cuando decidimos caminar en Cristo. Aquí es importante que vayamos y hagamos un breve análisis de lo que significa cuando nosotros venimos a la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos del mundo, hemos enfrentado problemas, situaciones, hemos hecho cosas que no le agradaban a Dios y de pronto queremos venirnos a los pies de Cristo y, como decimos, vamos con todo. Vamos a iniciar a caminar con el Señor. El proceso entonces de que nos habla la palabra, de hacer surcos, de quitar piedras, de plantar buenas cepas, es lo que hacemos los creyentes cuando recibimos con gozo la predicación del Evangelio. Y nos damos cuenta que hay cositas por ahí, dice una canción, hay cositas por ahí, hay cosas que en nuestra vida tenemos que cambiar. Y eso solo se va a lograr si arrancamos de raíz esas formas de comportamiento. Muchas maneras, muchas formas de comportamiento. Me refiero a actitudes, me refiero a pensamientos, me refiero a vocabulario y demás que nos alejan de Dios. Con esto del vocabulario, la palabra muy específica y dice, ninguna palabra podrida, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra sucia salga de vuestra boca, y se refiere a nosotros los que hemos recibido al Señor. Pues si no estamos dispuestos a solidificarnos en la palabra, simple y sencillamente no pasa nada. Pero si nos disponemos a solidificarnos en la palabra y comenzamos a hacer el propósito, como dice la parábola, el viñador se fue, cogió la ladera, la limpió, le quitó las piedras, la dejó lista, apta para el cultivo. Es muy probable que el resultado no nos vaya a gustar después de haber hecho toda esa inversión en nuestra vida. Quitamos lo malo, lo podrido, lo sucio y comenzamos a caminar con el Señor, pero ahora sí vamos a esperar el resultado. Aunque hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo, esto es importantísimo porque cualquiera diría, no, es que no se esforzó. No, la mayoría de las veces los creyentes hacen su mejor esfuerzo. Nótese cómo el relato nos dice que el hombre se esforzó tanto que incluso hizo cosas accesorias a lo que era el viñedo. Plantó, dice que más bien preparó junto al viñedo una torre de vigilancia. Y además de eso hizo un lagar. ¿Qué era un lagar? Bueno, un lagar es un depósito para procesar las uvas, para majarlas y extraer el fruto. Es muy bonito, muy hermoso ver cómo los creyentes se motivan, incluso a extremos de querer que toda su vida cambie. Y esto es maravilloso cuando alguien viene al Señor, sobre todo cuando ha pasado por una etapa muy dura de su vida, enfrentando crisis existenciales, morales, sociales, económicas, de todo tipo. De pronto quiere cambiar y se motiva para hacer que todo cambie a extremos inimaginables, que toda su vida cambie. Se convierten, por supuesto, en sus propios vigilantes. La torre que construye el viñador es sinónimo de cuidar su vida privada. Cada uno de nosotros tiene que cuidar nuestra vida privada. Mentira que se lo vamos a dejar al vecino, se lo vamos a dejar al pastor, o se lo vamos a dejar al ujier, o a la persona que sirve en la iglesia. No, la responsabilidad de mi vida privada es absolutamente mía, ni siquiera de Dios. Recuerde que Dios nos da libre albedrío, nos da la libertad para poder actuar, la libertad para podernos mover. Cuando construimos una torre, no vamos a permitir a nuestro alrededor amistades que nos echen a perder todo el trabajo que hemos venido haciendo, sobre todo con nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, que nos alejen de lo que hemos empezado a creer
y que nos inciten a caer o a volver atrás a lo que era nuestra vida anterior. La vida de ese creyente entonces ha entrado a partir de ese momento en una nueva etapa. Quiere dejar de contaminarse del mundo, se reúne solo con gente cristiana, que hable la palabra de Dios, por supuesto, está viviendo en ese momento lo que nosotros decimos, una perfecta luna de miel, una luna de miel con su Creador. Está muy enamorado de su Creador. Lo que pasa es que aquí es donde viene el dilema. Sucede que todo esto también, como seres humanos que somos y como personas con pensamientos, con emociones, con todo tipo de expectativas, después de haber hecho esto, los seres humanos tienen la necesidad de experimentar también una recompensa por parte de Dios, o esperamos siempre una recompensa por parte de Dios. De acuerdo a los cánones que hemos aprendido en el mundo, todo el mundo espera una recompensa por su trabajo. Si yo trabajo, espero que me paguen el salario. Si yo hago alguna acción, siempre espero que alguien me la reconozca o me diga gracias. No debería ser, pero esa es la realidad en la vida secular, en la vida común y corriente que llevamos las personas. No estoy hablando de la parte espiritual. Quisiera decir que no esperamos recompensa de parte de Dios, pero la verdad es que sí. La verdad es que todos esperamos una recompensa por parte de Dios. Y todos los que hemos creído en Cristo al inicio y pensamos, o más bien pretendemos, que Dios nos premie por nuestras buenas acciones, entonces nos pasamos esperando que todo lo que estaba a nuestro alrededor, producto de nuestra vida desordenada o la vida desordenada que llevamos anteriormente, comience a cambiar. ¿Y qué es todo? Bueno, llámese este entorno, podemos verlo como la parte familiar, si nuestra familia se deshizo, que nuestra familia se vuelva a integrar, todo lo que son relaciones sociales, con los amigos, con los familiares, con nuestro trabajo, en todos los lugares donde nos vamos a estar relacionando. Y por supuesto, la parte que más preocupa a la humanidad entera, sea creyente o no sea creyente, la parte financiera. Esperamos que nuestras finanzas también se restauren inmediatamente, casi que inmediatamente. Pero, hermanos, hay una mala noticia con respecto a eso. Porque resulta que desconocemos o se nos olvida que existe una ley que opera tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Esta ley la encontramos en la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Bueno, vamos a leer hasta el verso 9 en realidad, pero esta ley la vamos a encontrar aquí. Y yo sé que usted la conoce, pero vamos a leerla rápidamente para que la recordemos. Dice Gálatas 6, 7 al 9. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y volvemos al labrador de la parábola. ¿Qué pasó con él? Bueno, el labrador de la parábola, el labrador de la viña o el viñador que había plantado su viña, se sintió desilusionado, porque todo muy bonito, cuidaba su viña, le echaba agüita, no permitía que entraran animales, pájaros, a comerse las uvas que iban creciendo, dio una gran cosecha, y cuando se va a cortar la cosecha, se dio cuenta que ese fruto que con tanto esfuerzo él había plantado, simple y sencillamente no servía. Eran uvas agrias, no eran uvas dulces, no eran ricas para comer. Así que muchas veces, hermanos, los nuevos convertidos, después de un gran esfuerzo, se dan cuenta que los resultados que tienen, que están teniendo en su vida secular, no es tan buena como lo estaban esperando, o no son ni siquiera como lo esperaban. O sea, no cumple ni una pequeña parte de esa expectativa. Alguien acepta al Señor y se pone a vivir su vida de convertido con una gran euforia, con una gran alegría, y se le ve por ahí caminando con muchas ganas,
predicando a las personas, a los que no conocen a Cristo, ayudando a las congregaciones. Algunos diezman por un tiempo, empiezan a diezmar, empiezan a ofrendar, se les ve metidos en ayunos, en retiros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que normalmente, digámoslo así, de manera religiosa, se practica en las iglesias. Pero un día ese gozo comienza a caerse, comienza a desaparecer, y de pronto se los encuentra uno haciendo lo mismo que hacían antes de conocer al Señor. Y esta persona ya le va a costar volver. Como decía un amigo mío, se olvidó de Cristo y se fue para el mundial. Dejó todo botado. Nuevamente como decía también otra persona por ahí, después de que estaba convertido, se desconvirtió. Bueno, eso mismo fue lo que le pasó al dueño de la viña. Dice a partir del verso 4, ¿qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? O sea, hice todo lo posible hasta donde pude, traté, la pulsé, me esforcé, leí la palabra, ayuné, oré, di diezmos, di ofrendas, y no pasó nada. O sea, los resultados cada vez son peores, mis finanzas están más mal, la familia está más mal, los amigos no me quieren, donde quiera que vaya me rechazan. Yo esperaba que diera buenas uvas, pero dio uvas agrias. El fruto que se está cosechando no era el esperado. Voy a decirle lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos, mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Es lamentable, hermanos, es lamentable porque después de un largo periodo o un breve periodo, pero muy sustancioso, de tiempo, la gente de pronto decide dejar todo botado y largarse de donde había venido. O sea, no lo que experimentó en un momento, de pronto podríamos pensar, bueno, fue producto de las emociones, fue producto de muchas cosas. No podemos meternos en la mente de cada persona porque solamente Dios conoce el corazón, pero podría ser que sí, nunca realmente lo hicieron de corazón. Otros tal vez sí lo hicieron de corazón, pero les ganó el afán que tenían o la necesidad que tenían de ver un resultado. Es lamentable, hermanos, pero esto sucede a muchos creyentes hoy en día cuando se dan cuenta de que la vida cristiana no es de hacer simplemente una oración aceptando a Jesús y ya todo se soluciona. La gente dice, es que yo ya acepté al Señor. ¿Y cuándo aceptó al Señor? Hace mucho tiempo, yo me convertí y usted los ve por ahí tambaleándose, sin dar fruto, sin realmente dar una muestra de que la vida en Cristo está siendo efectiva. Pero lo que pasa es que después de todas estas cosas, cuando alguien ha experimentado cierto mover en su vida y no ve los frutos en su vida secular, en su vida natural, en su mundo físico, comienza a desilusionarse y comienza a abrir portillos para que el enemigo entre. Y el gran problema es que esta vez va a ser más vulnerable a los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque su fe, la fe que le fue dada para que arrancara, para que iniciara, ese inicio de pronto se le va a debilitar a tal extremo que no le va a permitir entender que mientras estemos sobre la tierra, que mientras queramos seguir a Cristo, lo primero que va a pasar es que tendremos que recoger nuestra siembra anterior. Tenemos que recoger el fruto de lo que sembramos. Y esto es algo que nadie quiere hacer. Hice malos frutos. Alguien decía por ahí, bueno, llega una persona enferma que se contagió de SIDA en el mundo. Acepta a Cristo, Cristo lo perdona, Cristo le restaura su espíritu, su alma, pero va a tener que enfrentar su enfermedad, va a tener que enfrentar su SIDA, va a tener que enfrentar todo lo que en el mundo sembró. Ese es el problema. La mayoría de la gente no quiere que esa siembra lo alcance. Y lo segundo es que conforme avancemos, vamos a ser probados una y otra vez en nuestra vida privada. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para cada uno. Y para algunos
es más difícil que para otros. No sabemos por qué, pero esa es la forma como el Señor opera. A veces esperamos que el Señor de alguna manera pues no nos toque tan duro, pero nos toca, ¿verdad? Y tenemos que enfrentar, tenemos que echar para adelante. Y lo más importante de todo esto es que si usted conoce la palabra, se va a dar cuenta que cada vez que es probado, algo nuevo, algo mejor va a venir para su vida. Hoy quiero decirles esto: si usted ha venido a Cristo y su viña aún está produciendo frutos agrios, no se desaliente. Repito, si usted vino a Cristo y su viña aún está produciendo frutos agrios, no se desaliente. No le quite el vallado, o sea, no deje de orar. No deje de podarla. Lea constantemente la Biblia para que su vida se vaya solidificando en la palabra de Dios. Y número 3, no deje de echarle agua. Crea simplemente y fortalezca su fe cada día. Mediten este consejo que el apóstol Pablo da a los Gálatas, y está en el verso 9 del capítulo 6. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hermanos, cuidemos nuestra viña, Ya la plantamos. El día en que el Señor nos perdonó, el día en que el Señor nos hizo hijos, sus hijos, cuando recibimos al Espíritu Santo, ese día nos convertimos en viñadores. Ahora tenemos una viña, y esa viña tenemos que darle crecimiento y tenemos que producir uvas dulces. Así que, hermanos, a echar para adelante, a cuidar nuestra viña, iglesia, porque tenemos una promesa hermosa, y esa promesa hermosa es: Cristo viene pronto. En este día, dándole gracias infinitas a nuestro Creador y haciéndoles una vez más la solicitud de que si no se ha suscrito a este canal, se suscriba, por favor. Si este mensaje le gusta, compártalo con sus amigos, con las personas que usted conoce. Necesitamos seguir predicando el Evangelio de Cristo. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y le encuentre irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas bendiciones.